Vamos a comenzar nuestra siguiente clase del día de hoy en nuestra serie Temas de Torah. Temas de Torah, y estamos en Sefer Bemidbar, en el libro de En el Desierto, conocido como el libro de Números, conocido como el libro de los Números. Así aparece en la Vulgata Latina y el nombre que se heredó a todas las Biblias cristianas. Y bueno, números por todos los números que ya hemos visto, ¿verdad? El censo, especialmente el censo de Israel, de los levitas, etcétera. Las ofrendas, todo eso. Entonces, vamos a continuar porque todavía nos queda un buen tramo por recorrer en la Torah, ya que no solamente tenemos Bemidbar en números, también tenemos por adelante Sefer Devarim, que es también un libro poderoso en la palabra, es la repetición de toda la Torah y con gran contenido para nuestras vidas. Recuerden que mañana comenzamos una nueva etapa, una nueva serie sobre el mensaje a las naciones, instrucción para las naciones. Yo creo que le vamos a hablar algo parecido, ¿verdad? Un tema parecido como instrucción para las naciones, algo así. Las cartas de Shaul, ¿verdad? Que regularmente escribe a muchos gentiles, pues a naciones, también a judíos, por supuesto. Pero vamos a tratar de poner ahí un título que nos ayude a abarcar todos estos documentos de Shaul de Tarso a todas las congregaciones en aquella época. Entonces continuamos con nuestro estudio del Brit Hadashah mañana, 10 de la mañana, tiempo del centro de México. Ahora con las cartas de Shaul de Tarso. Y por ahorita continuamos con nuestra serie de temas de Torah. Bien. Saludos Marcos y Mireya, Nocuilan, Shabbat Shalom hasta el Estado de México también, se están integrando por aquí en Facebook. Bien, vamos a Sefer Bemidbar, el libro de En el Desierto, Números capítulo 9. Números capítulo 9. Y bueno, estamos llegando, sí, ¿verdad? La semana pasada concluimos con el 8. Y ahora vamos al 9, sí, ¿verdad? Es correcto. Bueno. Capítulo 9. ¿Y qué nos encontramos en este capítulo? Bueno, nos encontramos con el segundo año de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud, de Mizraim. Y el segundo año era importante. ¿Por qué? Porque el primero fue más de ajetreo. El primer año fue más de ajetreo. El segundo año es cuando se saborea la libertad. Es cuando se tiene la conciencia, el entendimiento amplio. De hecho, cada vez en Pesaj, nosotros cuando celebramos Pesaj, pone por aquí Jimena, consejos para permanecer en el reino, algo parecido, vamos a pensar en algo, sí, gracias Jimena por la idea, por aquí están opinando, ¿verdad?, sobre la serie mañana, vamos a poner algo parecido, sí, es buena idea. Y eso es importante, fíjense lo que hace Shaul, hablando de lo que vamos a comenzar mañana, en todas las congregaciones, piensen por un momento, porque es la experiencia de todos nosotros, y es la experiencia del pueblo de Israel. El primer año fue un año de ajetreo, ¿sí? ¿Cómo salen de Egipto? ¿Cómo celebran la Pascua? ¿Cómo celebran Pesaj? El primer Pesaj, ¿cómo celebra el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? ¿Cómo celebran? Apurados, hay sentimientos encontrados, la opresión del faraón, pero a la vez pensar en la libertad, que de pronto ya nos dejaron ir y que de pronto dicen, esperan, pero siempre dice mi mamá que siempre no, ¿verdad? Y ahí viene el faraón con su ejército. Y hay como sentimientos encontrados, hay como un ajetreo, hay como que ya nos vamos, ya somos libres.
y de pronto, oye, estábamos mejor en Egipto. ¿A poco no hemos vivido eso nosotros? ¿Quién no vivió eso? El primer momento en donde estamos saliendo del sistema y venimos a Pesaj, y yo siempre se los he dicho, incluso la primera vez cuando alguien va a celebrar Pesaj, aquí tenemos como costumbre en la casa de estudios siempre recibir a todos los que quieren celebrar. Si es la primera vez, incluso si apenas todavía tienen un pie en el romanismo, dentro del sistema faraónico o en el mundo material. Pero ¿por qué se les da la oportunidad o por qué se les permite? Porque así estaba el pueblo de Israel, con un poco, así es, como dice Carlos Cruz, un poco de temor, nerviosismo, ¿qué es esto? A ver, de hecho a veces el primer año no se saborea, no se discierne, no se puede experimentar todo esto. Yo creo que todos pasamos el primer Pesaj, el primer verdadero Pesaj en nuestra vida, así un poquito, así dice Ofelia, un mar de confusión, así como que entre qué es esto, entre la libertad, entre estoy de esclavo y cómo que era esclavo. Los fariseos le dijeron a Yeshua, no somos esclavos de nadie. Y Yeshua les dice, el que está en transgresión, en pecado, es esclavo del pecado. Y nosotros de pronto, cuando celebramos el primer Pesaj, yo creo, no sé si a la mayoría o a todos, pero aquí en casa yo decíamos, bueno, Pesaj es la fiesta de la libertad. Pero yo podía decir, bueno, pero yo no era esclavo de nadie, no estaba, pero después digo, pero sí, estaba sometido a un sistema, trabajaba para un sistema, hacía lo que quería un pequeño faraón, hacía lo que quería un grande faraón. Estábamos cumpliendo días, cumpliendo actividades, cumpliendo todo eso. Y el primer Pesaj fue así, como que a ver, ¿cómo que era esclavo? Y la libertad, ¿qué significa la libertad? ¿Qué significa entonces venir, verdad, a servir al Eterno, a dar un servicio verdadero a las festividades? Como dice también la Escritura, deja salir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Y sí, de pronto veíamos así, oye, pero sí, estoy saliendo de Egipto para venir a hacerle fiesta al Eterno, las fiestas de Él. Desear hacer lo correcto, dice aquí Angie en YouTube. Ajá. Y yo creo que todos estábamos así, ¿verdad? Pero ¿qué pasó el segundo año de Pesaj? Bueno, los que han experimentado más de un año. Cuando viene el segundo año ya se disfruta, ya es el recordatorio. Cuando estaba en Egipto. Y bueno, yo espero que todos hayamos experimentado esto. Yo no espero que algunos de ustedes sean como que, mejor me regreso a Egipto, otra vez Pesaj, así como que no. Sino que ya empecemos a pensar, y bueno, a estas alturas, los que ya hemos celebrado más de una vez, decir, por ahora y hasta ahora, entonces, sí estamos procurando celebrarle fiesta al Eterno. Y hoy también es fiesta, es Shabbat. Hoy también es fiesta, ¿cierto? Es decir, hoy le celebramos fiesta, porque antes en el Dominis Day pues era fiesta para el sistema, y no era ni fiesta, era liturgia, ya saben todo aquello, ya sabemos todos aquello, ya no es necesario ni recordarlo, ¿verdad? En mi caso, cuando estaba ya en aquella época, en aquellos lugares era servidumbre, no era un servicio, así es como dicen aquí, ¿verdad? No era un servicio para el Eterno, era una servidumbre para un sistema y para un pequeño faraón que hacía la voluntad del sistema religioso. Cuando pasa el primer año y viene el segundo, entonces yo digo, ahora sí damos un servicio, ahora sí venimos a celebrarle fiesta al Creador, en Shabbat y las festividades y las citas, ¿cierto? Entonces, el pueblo de Israel seguramente también vivió algo parecido. Permítame un poquito. Me olvidé conectar aquí el celular antes de que se muera. Ahí estamos. Déjenme cerrar aquí. Ahí está. Entonces, el pueblo de Israel llega en su segundo año. ¿Por qué es importante entonces recordar el segundo año? ¿Por qué es importante ver este texto cuando ellos recuerdan el segundo año? El segundo año de la salida, ¿verdad? Viene a la mente todo lo que ya han vivido. Y bueno,
no solo ha sido la salida, el ajetreo, no solo ha sido la salida, han sido algunos, ¿cómo se llama? O podemos decirle, algunos momentos de rebeldía, algunos momentos de anarquía, algunos momentos de sublevación, ¿verdad? Algunos momentos de dificultades serias, y vienen más, de hecho, en el segundo año vienen más. En el primer año, a lo mejor los que hemos experimentado esto, hemos visto también a personas que van transitando, ¿verdad? Buscando algo, pero no saben qué, o a lo mejor buscando religión y no lo encuentran en la Torá ni en el servicio del Eterno. Porque, y yo no sé, pero nosotros, al menos los que hemos dado contacto con personas, sabemos que vienen personas a veces y pasan el primer año festivo, el primer Pesaj, y ya después muchas cosas, sean doctrinas, sea el mundo, sea el trabajo, sea la iglesia donde estaban, sean sus intereses, sean las pruebas, las dificultades, pero finalmente regresan a Egipto de una u otra forma. El segundo año también es un año de prueba, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel experimentó sí dificultades en su primer año, se van a encontrar con otras, pero fíjense todas las cuales, ¿qué dificultades recuerdan? Padecieron el primer año. Bueno, de entrada, cuando llega Moshe, ¿verdad? Y les dice vamos a salir, y viene la incertidumbre, viene la falta de fe, viene la prueba, la dificultad con Faraón, y de pronto israelitas creen que no pueden salir, pero de pronto viene el milagro y salen, pero se topan con el mar y ya ves, Moisés, y luego pasan y les da sed y ya ves, Moisés, ¿verdad? Y luego van y ya saben todo eso, y todo el tiempo, y Moisés, y Moisés, y Moisés. Yo espero que nosotros, de los que estamos aquí, bueno, al menos si algunos hemos avanzado, yo sé que no es por nuestras fuerzas, el Eterno nos fortalece, pero seguramente hemos vencido también de una u otra forma muchas de esas dificultades, ¿verdad? Desánimo, el qué dirán, a veces en el mundo, y a veces gente, simplemente el qué dirán les impide avanzar, y se quedan en el camino o regresan. Otros en el camino encuentran un poquito de agua, ¿verdad? Unas pequeñas fuentes, una pequeña sombra, y ahí se quedan, ahí se quedan. Pero hay que seguir avanzando, y hay que seguir sosteniéndonos, ¿no? Y vamos viendo el caminar, sí, como unos se desvían, se van, ya a lo mejor no regresan a Egipto, ¿verdad? Pero se desvían hacia Grecia, se desvían hacia Edom, se desvían hacia Moab, se van hacia Filistea. Acuérdense que no solamente hay regreso a Egipto, hay quienes en el camino se desvían hacia esa Babilonia, se desvían a Siria, ¿verdad? Se desvían, etcétera. Entonces imagínense lo que el pueblo de Israel vio, vivió, y todas las anécdotas que tenían, que ellos podían decir, oye, ¿te acuerdas de Coré? Oye, ¿te acuerdas, verdad, de fulano? ¿Te acuerdas de Sutano? ¿Te acuerdas de los 10 espías? Y todo esto. Dice la Escritura, y Shaul mismo lo dice también, que todo esto es para nuestra enseñanza también. Pero cuando nos trasladamos nosotros, entonces a nuestra época, la verdad es de que vemos lo mismo. Fuimos desafiados por los mismos desánimos, fuimos desafiados por las mismas personas, por las cosas negativas, fuimos desafiados por las mismas herejías y doctrinas que están rodeándonos. Somos desafiados por las mismas enfermedades también, por el mismo materialismo también, ¿verdad? Y muchos desafíos que hay a nuestro alrededor en el caminar. Pero, así es como dicen aquí, eso nos va ayudando a ejercer la paciencia. Y en la medida que hay paciencia, hay madurez, y empezamos a crecer y a crecer. Bueno, el segundo año entonces es un segundo año en donde vuelven otra vez a recordar y a celebrar la festividad. Y bueno, nos vamos a encontrar aquí con este capítulo, estos primeros 14 versos, en donde se habla de la festividad, se habla de Pasaj, ¿verdad? Del Pesaj. Y bueno,
Esa es una evidencia también que durante los años que estuvieron en el desierto, seguramente estuvieron celebrando Pesaj. Pesaj, Matzot, Bikurim. Bueno, Bikurim no específicamente, porque sí vemos en la Torah que Bikurim y Shavuot eran exclusivamente para el momento cuando entraran a la tierra prometida y ya ellos segaran sus granos. Pero también este texto nos puede dar evidencia de que las otras Moedim sí seguramente sí se estuvieron celebrando, como Yom HaKippurim, por ejemplo, ¿no? Porque dice que había un día al año de expiación. Es muy seguro, casi, ¿verdad? Sin dudar que estuvo haciendo esto. Y de esta manera también podemos pensar que había convocación al sonido del clamor y de teruá. Y muy seguramente, pues bueno, Sukkot lo recordaron cuando entraron a la tierra en forma de cabañas, pero celebraban Sukkot porque en el sentido de que iban en cabañas, habitando en cabañas. Pero sí había conmemoración pues de esto y había remembranza de esto. Por eso también se les llaman algunas festividades Sicarón, ¿verdad? De hecho de recordar, el recuerdo del pasado. Bueno, vamos entonces a número 9, capítulo 9, verso 1, y comienza así, dice: en el segundo año de su salida de Mizraim, de Eretz Mizraim, de la tierra de Egipto, en el mes primero habló el Eterno a Moshe en el desierto del Sinai, diciendo: los hijos de Israel prepararán Pesaj, el pasar por alto, en su tiempo señalado. El 14º día de este mes, y ahí le habla en el mismo mes, desde que comenzamos, ¿se acuerdan? Levítico, seguimos en el primer mes. Incluso la clase pasada, ¿se acuerdan? En la clase antepasada estábamos hablando de esto. Levítico se dio básicamente como alrededor de 8 días, 9 días, se dio todas las instrucciones de Levítico. Fíjense nada más. Porque dice que se levantó el Mishkan el primer día del segundo año, el primer día del año del segundo año de la salida de Egipto, es decir, el primer mes, el primer día del segundo año de la salida de Egipto, en Rosh Hashanah. Ya sabemos que Rosh Hashanah, ¿verdad?, es el tiempo, ¿verdad?, en donde lo vemos en Pesaj, por supuesto. Ya había cebada madura, de tal manera que se podría cosechar y hacer bikurim, ¿verdad?, los primeros frutos. Entonces llevan este registro y estamos entonces, todo Levítico fue en los primeros días, comienza el libro de Números también, están todavía en los primeros días, están próximos al día 14, el Eterno le habla otra vez a Moshe y le dice: los hijos de Israel van a preparar Pasaj en su tiempo señalado. Dice en el 3, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la prepararéis a su tiempo, conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas, la habéis de preparar. Entonces mandó Moshe a Bené Israel a preparar Pasaj. Y dice: y en el mes primero, el día 14º del mes, al atardecer, prepararon Pasaj en el desierto. Muy seguramente recibió esa palabra Moshe del Eterno, muy seguramente entre el día 12, entre el día 13, cerca del 14, porque le dice: van a preparar en su tiempo, y dice que entonces el 14º lo prepararon. Ya llegaremos pronto a otra vez los detalles sobre esto, pero vamos a recordar un poquito, porque hoy día sobre todo hay muchos movimientos, hay muchas cosas que se dicen, doctrinas, y ya saben, calendarios y que no sé qué, y que el Shabbat lunar, y que el del Qumran, y que los enoquianos, y un montón de cosas enredadas por ahí, por aquí, por allá, ya saben, el romano también y todo esto. Pero sin embargo tenemos la historia, tenemos la evidencia. Los levitas, aún de regreso del exilio,
recuperaron, por supuesto, y volvieron a cumplir, como lo vemos también en la escritura, en los libros, después del exilio, hasta la época de Yeshua, estos detalles. Cuando se habla de van a preparar Pasaj en su tiempo señalado, en el tiempo señalado, muy interesantemente, y como lo hemos visto antes, el calendario hebraico está relacionado a los frutos de la tierra. Los frutos de la tierra, comenzando con los cereales, las semillas, ¿de qué? De la cebada. Pasaj era el tiempo en donde se cosechaban los primeros frutos de la cebada. Y es cuando se cosecha también Israel en la época del Éxodo. Siempre cuando se habla de esto, levantamiento, ¿verdad?, de almas, de personas, Israel, tomarlos, sacarlos, frutos, primeros frutos, todo eso, estamos hablando de todo lo que el Eterno ha puesto en la tierra. Y lo digo porque quiero que recordemos esos detalles, porque para muchos se los olvidan de pronto y se van con teologías, ¿verdad?, de calendarios por aquí, calendarios por acá, y seguido me preguntan y hermano, mira que ahora Roe anda diciendo esto, ahora Roe anda diciendo lo otro, y ahora ya dijo que esto, y puras cambiaderas y tratando de innovar, o yo no sé qué están haciendo. Pero tenemos desde que sale el pueblo de Israel de Egipto estos detalles muy interesantes y los vemos en la Torá. Número 1, basado en el ciclo agrícola. El ciclo agrícola. ¿Ok? Ahora, pregunta aquí Jairo, por ejemplo, había cebada en el desierto. Acuérdense que Midbar no es desierto como el del Sahara. Es una estepa. Y por supuesto que lo hay, porque no era tierra totalmente árida. Vamos, no iban sobre la arena, ¿verdad? Como en la playa. Iban sobre la estepa. Y por supuesto que también en esa región, y en toda esa región, así es, había también esa cosecha. Entonces, bueno, vemos desde la salida de Egipto, entre las plagas, esta característica de estos granos. Dice que cuando viene la última plaga, ¿verdad? Dice que, antes de la última, dice que se arrasa con la cebada, dice, pero al trigo no le afecta porque, ¿verdad?, era tardío, es decir, todavía no crecía lo suficiente. Y cuando vemos cómo el Eterno posiciona el inicio del mes y vemos todo esto está relacionado, como la lumbrera menor en en Bereshit, y se manifiestan en Mizraim, el fruto y todo. Es decir, a lo que voy es, tenemos tantos datos y tantos detalles que están reflejados hace 2000 años en la época de Yeshua, incluso de cuando comienza el año, ¿verdad? Porque también por ahí ya hay un movimiento, ¿verdad?, que viene que es mesianismo, que viene de no sé qué grupos, ¿verdad?, que el día comienza por la mañana y no saben distinguir entre el día bíblico, litúrgico, podríamos decirlo, de servicio, y el día laboral. Ya como ven que hay aspectos del día laboral que comienza en la mañana, ya creen que comienza el día hebreo así. Pero no, el día hebreo también lo vemos claramente desde entonces y en la época de Yeshua, que es en la tarde. Y por ejemplo, un dato que tenemos bien claro en el Brit Hadashah, que comienza al atardecer, al oscurecer, y entre las dos tardes, porque hay gente que no tiene todavía entendimiento de estos detalles. ¿Se acuerdan cuando Yeshua es llevado al madero y es el Cordero perfecto, el Cordero del Eterno? ¿En qué horario es llevado Mashiach? Que ya es 14, ¿se acuerdan que es 14? Los corderos están siendo sacrificados. Y Mashiach es llevado como el Cordero perfecto también en el mismo horario que los corderos están siendo sacrificados. ¿A qué hora? Incluso hay detalles, ¿verdad? Hay versiones que habla de qué horario era regularmente como lo conocemos hoy día. Y también dice, porque dice que eran las 3 de la tarde. Y ese de las 3 a las 6 era el tiempo de las 2 tardes. Hay gente que todavía no entiende esas cosas, empieza a divagar y empiezan a pensar y que el día, que en la mañana, que no sé qué. Pero vemos claramente también ahí, ¿verdad?, cómo está terminando el día 14 entre las 2 tardes y
¿qué dice la Escritura? Dice que los fariseos les urgía quitar el cuerpo para que no quedara, porque era la preparación, ¿verdad? Era la preparación para Pesaj. Estaban preparando ahí y estaba iniciando el Shabbat festivo, que era el primer día de panes sin levadura. Entonces es muy clara las evidencias que tenemos en el Brit Hadashah, y aún que los levitas, los saduceos, los tzadokim, tenían algunas otras interpretaciones sobre la resurrección de los muertos, por ejemplo, entendemos y vemos el testimonio del primer siglo que Yeshua seguía también como ellos observaban los meses, los días, las fiestas, los tiempos de Moed. Ajá. Entonces, dice por acá la hora novena, sí eran las 3 p.m. De hecho, ustedes lo cuentan así, comienzan desde las 6, cuando comienza el día laboral. Cuando amanece, ahí comienza el día laboral, pero el día hebreo habría comenzado desde la tarde anterior. Entonces a lo que voy es, cuando aquí en la Torah, en Números, dice, prepararán la Pascua en el tiempo señalado, fíjense cómo Yeshua respeta los tiempos señalados que están trazados en la Torah, y que para su época, al menos los levitas, los sadokim, observaban el inicio del mes, cómo comienza, ¿verdad? Los 2 testigos que ven la señal, el conteo, el día bíblico, no el día laboral, sino el día bíblico, cómo inicia, cómo es Ereb, cuando es la mitad de las 2 tardes, y lo vemos claramente el conteo, incluso las mismas traducciones dicen 3 p.m., y tienen que bajar el cuerpo antes de que venga las 6, porque ella comienza el siguiente día, y bíblicamente hablando ya iniciaba entonces la fiesta de panes sin levadura, y muchos detalles que vemos ahí. Ajá. Entonces, cuando vemos en el segundo año que van a celebrar Pasaj, el Eterno añade para los tiempos bíblicos, para las citas, este pequeño pero a la vez gran detalle: en el tiempo señalado. Ya sabemos que ahora hay un gran problema todavía mayor con el asunto del catolicismo, ¿no? Cuando viene el catolicismo, en la época de Constantino, y empiezan a meter ahí sus conteos, y ya saben, empiezan a introducir el viernes, sábado y domingo, que tiene que ver más con el asunto de un culto pagano y no Pasaj. Ellos simplemente sitúan, ¿verdad? El viernes, sábado y domingo, que estén más cercanos a la luna llena de la primera luna llena de la primavera, dicen ellos. Así se queda. Ese ya es otro problema, ese ya es un problema que todos ya conocemos. Para ellos siempre es viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo. Ajá. Pero para los tiempos del Eterno no, es la Meorá Hakatán, que da su señal de luz, ¿verdad? En el tiempo de la primavera comienza el mes. Y eso es muy interesante porque cuando viene la festividad también coincide con la cosecha del grano, y de esa manera entonces también, cuando ya estaban en la tierra de Israel, se entregan los primeros frutos de la cebada, y comienza la semana o los 7 días de panes sin levadura, los 7 días de panes sin levadura, que es una semana entera. Entonces, bueno, es importante, ¿verdad? Ver que, y como lo he hecho en clases anteriores cuando llegamos a este verso, que tenemos que hacer uso de todos los recursos que tenemos, no de las confusiones, no de los textos extrabíblicos, no, que ya saben, los gnósticos, y que el calendario de quién sabe qué y no sé cuánto, y el calendario científico y un montón de cosas, ¿verdad? Que muchos andan enredados. Ver que cuando habla del tiempo señalado, y vemos todos estos detalles en la historia, desde la salida de Egipto, pasando por el exilio, llegando a la época de Yeshua, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, la confusión es cuando vemos detalles extras, ¿verdad? Como el día laboral, por ejemplo, que comienza al amanecer, en la luz del día, pero el día hebreo, que también lo vemos, por ejemplo, señalado, ¿verdad? En Yom HaKippurim, ¿verdad? Cuando dice: comenzaréis
desde el día 9 en Ereb. Es decir, el atardecer del día 9 se comienza, y cuando ya comienza la oscuridad del día, que es en el 10, es todo el ayuno. ¿Entienden? Entonces, hay muchos detalles, pues, y ya los hablaré un poquito más. De hecho, voy a hacer unos gráficos para ahora que estemos la clase de Rosh Hashanah, con todos estos detalles en gráficos para que sea un poco más comprensible. Entonces, ahora, por otro lado, también sabemos, en todos los pueblos semitas se conocían esto, ¿verdad? Conocían esto. Ahora, el segundo año, entonces, vemos aquí que el Eterno le dice, van a preparar Pesaj en el tiempo señalado. Le vuelve a recordar el día 14 del mes, entre las 2 tardes, prepararán a su tiempo. La vas a preparar, dice, a su tiempo, conforme a todos los estatutos y conforme a todas las ordenanzas que la habéis de preparar. Y entonces viene Moshe, pues, finalmente, ¿verdad? Y prepara Pasaj, dice en el 5, y en el mes primero del día 14, el día 14, 14 del mes, al atardecer prepararon Pasaj en el desierto de Sinai, tal como el Eterno ordenó a Moshe, así hicieron los hijos de Israel. Ahora recuerden que el 14 no es Shabbat, el 14 es de preparación, ¿verdad? Es decir, todavía no hay cese. El Shabbat comienza el 15, que es Matzot. Y por eso dice que prepararon en el desierto de Sinai. Dice, tal como el Eterno ordenó a Moshe, así hicieron los hijos de Israel. Verso 6, hubo, sin embargo, algunos varones que se habían hecho impuros por causa de una persona muerta, y no habían podido preparar Pesaj aquel día, y acercándose delante de Moshe y a Aarón en aquel día, le dijeron aquellos hombres, aunque nosotros estemos impuros a causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide acercar una víctima ante el Eterno en su tiempo señalado con los demás hijos de Israel? Pregunta. Y Moshe le respondió, aguarden hasta que oiga lo que el Eterno ordena acerca de vosotros. Aquí viene lo que se conoce como Pesach Sheni, el Pesach segundo o el segundo Pesach, ¿verdad? Aquí hay una situación, vean, a raíz de estos hombres que entre el pueblo de Israel habían perdido familiares y habían tenido que enterrarlos, y ya saben todo este asunto, la impureza, y estaban apartados, y ya es el día 14, del 13 al 14, y está en la preparación, y el Eterno le manda otra vez y dice, espérame, pero acabo de enterrar a mi muerto hace unas horas, ayer, hace 2 días, 3 días, tienen que pasar 7 días y la purificación, ¿y qué hacemos nosotros? Nosotros no podemos acercar a una víctima. Entonces, a raíz de eso viene a implementarse lo que se conoce como Pesach Sheni. En el 9, verso 9, dice el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cualquier hombre de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro por causa de una persona muerta o que esté lejos de viaje, podrá preparar Pesaj para el Eterno. La preparará en el mes segundo. Ahí está, en el mes segundo, el 14º día del mes por la tarde, y la comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. Igual, no dejará nada de él para la mañana siguiente, ni le quebrarán hueso alguno. La prepararán conforme a todo el estatuto de Pesaj, pero el hombre que esté limpio, bueno, ahorita voy a ir para allá, porque aquí hay un mandamiento también, o una aseveración del Eterno, para no dejar de celebrar Pesaj. Pero aquí viene un Pesaj segundo, que es para las personas que están impedidas, ya sea que porque están fuera de viaje, o ya sea porque hay impureza en ellos. A veces nos llegan a preguntar, hermanos, yo estuve de viaje, o nos llegan a preguntar, no pudimos, o creen que hay impureza, o creen que están, no sé, y no celebran Pesaj, y preguntan si pueden celebrar después. Digo, nosotros nunca hemos celebrado un segundo Pesaj, porque número uno, y como lo hemos hablado antes, de entrada tiene que ver, número uno, con un memorial, un recordatorio, ¿verdad? Y
está aplicado, por supuesto, hay una aplicación espiritual para nosotros sobre Pesaj. Ahora, esto no quiere decir que haya personas de pronto que en un Pesaj crean que están en una impureza, que estén reconociendo que estén en una impureza y digan, ¿sabes qué? Yo no me siento bien, yo discierno que no estoy bien, yo mejor no lo hago, y lo quieran hacer después. Adelante, adelante, nadie les impide tampoco, y pueden hacerlo después. Ajá. Sin embargo, entendemos también dentro del contexto y dentro de el Brit Hadashah, dentro del reino que fue acercado, y algo que hemos estudiado recientemente y lo hemos recordado con anterior tiempo, ¿verdad?, sobre nuestra condición espiritual. Y lo acabamos de estudiar, por cierto, se me olvidó dar el aviso, ¿verdad?, pero acabamos de completar el comentario de la Biblia para niños en Ledor Vador, ¿verdad? Y es que ahorita me acordé del texto porque terminamos de Jacob hasta Gisayón, en Santiago hasta Apocalipsis, ya están los videos, y un nuevo video también de la familia Leal para los niños. Estupendo el video, es sensacional, un excelente material de los hermanos Leal. Y bueno, en esos últimos clases también de Ledor Vador, de la Biblia para niños, está la carta de Juan, ¿verdad? Una de sus cartas en donde él dice, ¿verdad?, si alguno hubiere pecado, que dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad?, a Yeshua. Es decir, nuestra condición actualmente, ¿verdad?, de poder experimentar una transgresión, una división, número uno, como lo hemos estudiado antes en base a lo que escribe ahí Yohanan, es de que si somos del Padre, vivimos para obedecer al Padre, vivir en santidad, de tal manera que no practicamos el pecado. ¿Ok? Un nuevo nacimiento, un creyente que ha nacido de nuevo, ¿verdad?, no está practicando el pecado, de tal manera que no va a tener que tener, y como lo dije también en clases pasadas, ¿verdad?, que hay lugares donde hay personas que tienen este conflicto toda la semana y llega el domingo, ¿verdad?, y van a golpearse y yo otra vez y vuelvo a aceptar a Cristo, y están así, y todo el tiempo están así como que espérame, que no es una sola vez que aceptas a Cristo, ya eres transformado, y parece que están todo el tiempo así cayendo y levantándose, cayendo y levantándose. Cuando vemos la Escritura, más bien dice que somos transformados, regenerados, ¿verdad?, para vivir una vida renovada. Y dice que no tenemos que practicar el pecado, es decir, tenemos que tener una vida de tal manera que estemos confiados, estemos seguros, responsables de nuestra vida y de nuestra familia. Ahora, sin embargo, Yohanan también deja de evidencia que no podemos decir que no pecamos porque nos engañamos a nosotros mismos. Nadie es perfecto todavía, ¿verdad? Y llegamos a transgredir por ignorancia, por descuido, ¿verdad?, por este tipo de pecados, ¿se acuerdan? Que hemos hablado antes. De esta manera, entendemos también que, por supuesto, estamos cada día esforzándonos, incluso antes de la festividad, para que podamos llegar a la festividad y podamos estar celebrando y participando como debe de ser, y no tener una condición adversa, decir, no, sabes que estoy impuro porque hice esto, hice el otro, así como que, bueno, ¿en qué mundo vives, no? Entonces, a lo que voy es esto: como creyentes transformados en Mashiach y viviendo una vida sirviendo al Eterno, yo creo que tenemos que esforzarnos para poder llegar siempre, tanto a Shabbat o vivir cada día, o como llegar a las citas en una forma adecuada. Y ahí, si alguien llega a transgredir, entonces, como dice Yohanan, si alguno llegara a pecar, abogado tenemos con el Padre. Es decir, aquella transgresión, aquella falta o aquella cosa impura que podría llegar a alguien a sentir cerca de la festividad o incluso horas antes, en Yeshua tenemos esa capacidad de acercarnos a ese abogado y poder restaurarnos rápidamente y no ser impedidos en la festividad. No estamos hablando de las impurezas físicas de aquellos en aquella época de no poderse acercar al santuario, como tocar muerto y todas estas cosas. Ajá. Y aunque hoy día las traslademos a nuestra época, como les dije hace rato, pues no tenemos por qué estar tocando muertos, es decir, no tenemos por qué estar comiendo con el mundo y en unas horas después decir, ahora ya vengo a la festividad, ¿me entienden? Lo que estoy tratando de decir es
que tenemos que estar preparados todo el tiempo. Ajá. Es por eso que hay este margen, ¿verdad?, de poder acercarnos al Creador una vez más si alguien ha transgredido y no se ha impedido la festividad. Y por eso les he dicho que en el caso de nosotros no realizamos el segundo Pesaj, ¿verdad? No tenemos fecha para decir el segundo, cada año para decir va a haber un segundo Pesaj. Al menos no lo hemos requerido así. Ajá. Pero otra vez les digo, sin embargo, si alguien de pronto en el momento y cree o discierne que no ha hecho lo suficiente para hacer Teshuvah, bueno, está bien, espérese y haga el segundo Pesaj, como dice la Torá, y haga el memorial, haga el recordatorio y todo lo que concierne respecto a Pesaj. Ajá. Bueno, en el caso de los israelitas, por supuesto, en el contexto en el que vivían, el santuario, el lugar donde se acercaban y todo eso, y la presencia divina ahí, las impurezas, de ahí definitivamente tenían que ausentarse. Como ya lo hemos hablado antes, lo que se expresa como microorganismo, o lo que se expresa como contaminación, impureza, que es tamé, ¿verdad?, que hoy lo vemos como microorganismos, bacterias, todo esto que impedía acercarse, y un reflejo del pecado, les excluía definitivamente la festividad a personas como estas, por ejemplo, que habían tocado un muerto. Ajá. Ahora, obviamente para ellos está la instrucción de la misma forma, aunque va a ser en el segundo mes, al día 14, entre las 2 tardes, iban a hacer absolutamente lo mismo. Ajá. Ahora, vean lo que viene más adelante. Por otro lado, el que ya sabe, el que ha hecho un compromiso, el que entiende, el que ya lo ha hecho y sabe lo que tiene que hacer, como dice la Escritura, ¿se acuerdan? El que sabe hacer top, el que sabe hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? No solamente hacer el bien, no solamente, ¿verdad?, hacer cosas bonitas o buenas. Top, el que sabe hacer lo bueno, también tiene que ver con mandamientos, también tiene que ver con el servicio, el eterno, con todo esto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Escritura. De esta manera, vean, Números capítulo 9, verso 13, dice: pero el hombre que esté limpio y no esté de viaje, si deja de preparar Pasaj, tal persona será cortada de su pueblo. Y por cuanto no hizo acercar en su tiempo señalado la víctima para el Eterno, este hombre cargará con su pecado. Fíjense nada más. Y no es que el Eterno sea intransigente, porque vean, gente en el mundo allá, ya saben, contaminados con el humanismo, este tipo de expresiones así como, qué exagerado, así como que, uy, qué malo, así como que, ay, ¿por qué? ¿No? Porque cada quien quiere vivir su vida y cada quien quiere hacer lo que quiere, ¿verdad? Y aún aunque les dijeran qué es la verdad, qué es la Torá, que es cumplir la palabra, no les importa, ¿verdad? No les importa, no lo hacen porque no quieren. Obviamente aquí está hablando de Israel. Aquí está hablando de qué, de los creyentes, de aquel que es llamado. Ya para el mundo, ya, como dijo Yeshua, incluso Yeshua lo llegó a decir. Dice: yo no vine a condenar al mundo. Yo no estoy condenando a nadie, dice Yeshua. ¿Qué le va a condenar? Dice: la palabra que yo hablé. Porque la palabra no es de él, la palabra viene del Padre. Y el momento que él habla, en realidad es la palabra del Padre. Y esa palabra es la que condena al mundo. El que no quiere escuchar ya está condenado. En este caso, de la misma forma para el creyente, el que ya sabe, el que ya es Teshuvah, el que ya conoce estos días, el que conoce Shabbat, ya conoce la festividad, cumplir, obedecer, hacer lo bueno también, claro, hacer el bien. ¿Quién dice que no? Al prójimo, claro, por supuesto, todo eso ya lo sabemos. Pero aquí específicamente, hablando de la cita, está diciendo: cuando una persona de veras esté limpia, no tiene ningún problema, no hay excusa, no se ha ido de viaje, pero deja de cumplir la mitzvah, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Ahora, la pregunta es: ¿cuál podría ser el motivo de que alguien
con el tiempo y con la libertad y todo de celebrar la festividad, no lo haga. ¿Cuál sería el motivo? A ver. Para ustedes, ¿cuál sería un motivo? O más bien, ¿habrá motivo? ¿Podría haber motivo de que, por ejemplo, ustedes llegan a celebrar llegue el tiempo de Pesach y digan, no, yo no lo voy a celebrar? Así nada más por nada más no lo celebrarían. A ver, tendría que haber algún motivo. Y finalmente, cuando hay ese motivo, así es, finalmente es rebeldía. Es rebeldía, ¿no? Cuando estamos hablando de que está la disponibilidad, está el tiempo, o sea, están bien las personas. Dice, por ejemplo, en el caso de José Luis, si acaso por enfermedad, digo, al menos que esté totalmente tendido en cama, ¿verdad? Y esté totalmente indispuesto y de veras no pueda, por supuesto, ¿no? Pero el caso de aquí, el caso que estamos viendo aquí, dice que no ha salido de viaje, que esté limpio, que esté bien, y deje de, es simplemente anarquía o rebeldía, desobediencia. Ha decidido no hacerlo por su voluntad. Es decir, el punto aquí, cuando el Eterno dice esto, no es que sea intransigente, sino lo que está haciendo hay anarquía. Y bueno, ¿por qué digo esto y por qué tenemos que verlo aquí? Porque regularmente el ser humano, ¿verdad? Traemos esta condición, de esta condición caída traemos este tipo de conductas. Es como cuando hablamos del becerro de oro, ¿se acuerdan? Hay una enseñanza ahí que hicimos una reflexión. No sé si recuerdan. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando de pronto ya no bajó Moisés y a alguien se le ocurre decir, vamos a hacerle fiesta al Eterno? Y van con Aarón y le dicen, ¿sabes qué, Aarón? Así. ¿Y qué pasó con ellos al siguiente día? ¿Cuáles son las características? Ok, hay idolatría, hay desorden, hay todo, pero podríamos decir cuáles son las cosas positivas que podemos hacer para el Eterno, pero que regularmente el ser humano las hace más para el mundo? Dice Juan Mateos aquí la parranda. Madrugaron, así es, ahí está aquí Yasmín. Primero llevaron todos sus aretes, todas las mujeres, todas sus joyas, todo, órale, para hacer el becerro, apuntaditos, todos. Número 2 dice que madrugaron, ahí estaban todos despiertísimos, todavía ni salía la luz del sol y ya estaban despiertísimos. Ahora sí, la fiesta, y mira, yo traje esto, y ahí sí todos llevan, ahí, ¿verdad? Todos aportan y ya están todos listos para el baile, ¿verdad? Para la parranda, dice aquí Juan Mateos, ya están puntuales, ¿verdad? Ya están listos, ya. Y viene el culto al ídolo, y ahí está el ídolo, y ahora sí, todos para el Eterno, y todo. Y hasta el día de hoy, el ser humano. Ahora, miren, yo no soy en sus ciudades, pero el día de hoy, y ayer, más que nada fue ayer, fuimos a comprar aquí unas esencias para mi esposa y para el embarazo, y yo no sé en sus ciudades, pero ese asunto de la Candelaria aquí en México, toda esta avenida, un montón de puestos con el divino niño, ya saben, el mono ¿verdad? Sillitas, bueno, se supone que es niño, pero les ponen vestidos así. Bueno, se esmeran para hacer las prendas para el mono las sillitas, las camitas, unas canastas adornadas, o sea, la gente esmerada para la idolatría. Fíjense nada más. Qué cosa más interesante, lo mismo que en la época de Israel.
Viene la fecha, ahí sí tienen dinero, ahí sí ya ahorraron. Cuando viene la fecha, ahí sí no falta nada, ¿verdad? Permítame, voy a poner aquí la pila porque el celular otra vez algo falló con el cargador. ¿Verdad? Yo no sé si en sus ciudades, pero aquí en estos lugares, de veras, ahí sí madrugan, ahí sí tienen para la tamaliza, ¿verdad? O si es mole o lo que sea. Sí, José Luis Espinosa sabe que Ocotepec y Aguatepec está lleno y ahí sí la gente apuntadísima, ¿verdad? Ahí sí le compran al divino niño, ¿verdad? Ya saben, Tamuz, el muñeco que vienen. Ahora, fíjense cómo la tradición, yo me puse a pensar porque hace un tiempo por ahí un judío estaba criticando, ¿verdad?, la cristiandad. Y obviamente también entre modificado, porque ya sabemos que el 24 al 25 de diciembre pues es la Saturnalia, ¿no? Pero el catolicismo, fíjense, el catolicismo dijo que del 24 al 25 es el nacimiento de Cristo. Dijeron ellos, claro, de su Cristo, ¿no? Para el 1 de enero, dice este teólogo, y además el catolicismo, quisieron suponer que ahí era la circuncisión, 8 días después. Pero el día 2 de febrero, la Candelaria, han pasado 40 días desde el 24. Y dicen ellos, entre la religión, es la cuarentena, se acaba la cuarentena. Y levantan al niño y le llaman hoy día el Día de la Candelaria. Pero todo está asimilado, está disfrazado, es un sincretismo de todo, pero es pura idolatría. Pero lo que digo yo es, ahí sí la gente se esmera. Arreglan al muñeco, de hecho hasta meses anteriores hay lugares especiales donde dicen se arreglan niñitos dioses, que porque si el año pasado se le rompió ahí un dedito, ¿verdad?, o tiene una manchita o algo, ahí lo arreglan, ¿verdad? Y los muñequitos así bien pintaditos, todos así, les ponen su vestido, les ponen coronas, o sea, una así. Y a lo que voy es, así es, se reparan por si están rotos, sí, imagínense el niño Dios roto. Se reparan niñitos dioses, dicen en algunos lugares, háganme el favor. Se reparan niñitos dioses. Bueno, etcétera. Entonces, a lo que voy es esto. Vamos sobre la actitud, porque la aplicación espiritual para nosotros en esta parte de la Torah ahorita es esto. Miren, ya con tiempo, y muchas veces lo he dicho también a todos cuando estamos participando, no llegar a la festividad y estar en aprietos de cualquier índole, ¿no? En el caso de los que vamos a celebrar, pues obviamente tener lo suficiente, ¿no? Los diezmos, recuerdan, hay un décimo que es para las festividades. Ustedes siempre tienen que estar apartando de una forma u otra un décimo, como dice la Torá, que era dedicado para la festividad, y cuando subían a la festividad tenían para alegrarse, dice, ¿verdad? Así que nosotros diligentemente también tenemos que hacer esto. Si sabemos que viene una moed, tenemos que viene una remembranza, un recordatorio, pues igual nos preparamos, vamos haciendo logística, vamos, ¿verdad? Para no caer en lo que dice aquí, pero si está limpio, no ha salido de viaje y está dispuesto, pues no hay pretexto, a menos que sea rebeldía. Obviamente cuando ya llega la rebeldía, cuando ya viene la anarquía, ese ya es otro problema. Por eso después más adelante dice el Eterno, pero si alguien que está totalmente dispuesto pero no lo hace en su tiempo, dice cargará con su pecado. Cargará con su pecado. Bueno, dice entonces, ¿dónde me quedé? Pero el hombre que esté limpio y no esté de viaje, si deja de preparar Pesaj, tal persona será cortada de su pueblo, y por cuanto no hizo acercar en su tiempo señalado la víctima del Eterno, ese hombre cargará con su pecado. Ahora, pregunta, ¿qué implicación tiene este mandamiento o esta advertencia para nosotros hoy día, por ejemplo? Número 1, cuando venimos a Pesaj, sabemos nosotros que recordamos dos cosas. ¿Qué cosas recordamos nosotros?
como dice el mandamiento, la salida de Egipto, pero a la vez nuestra libertad de Egipto. Entonces la pregunta sería para nosotros, ¿tendríamos motivo alguno de olvidarnos de esta remembranza, de este mandamiento, después de una gran salida del sistema que nos hizo hacer Yeshua por el corbán que él hizo? ¿Habría un motivo por olvidarnos si podemos preparar y tenemos todo a la mano y al alcance? Nunca, dice Luis Rivera, nunca. Claro que no, dice Enrique Vera. Yo creo que no, al contrario, ¿no? O sea, el tiempo en donde podemos recordar esa gran liberación. No habría ningún motivo. Al contrario, yo creo que estamos esperando la fiesta grande. El tiempo que el Eterno hizo el milagro con Israel y lo hizo con nosotros por medio de Yeshua. O sea, si llega el tiempo, ni se me va a olvidar, y yo no sé a esas alturas quién olvidaría Pesaj. Digo, de nosotros, ¿no? Hay gente que de plano, de veras, ahora, yo no sé, yo los entiendo, ¿verdad? Pero hay personas que a lo mejor en el pasado llegan, oiga hermano, ¿cuándo es? A lo mejor hasta confunden una cosa con otra, ¿no? Oye, ya viene Yom Kippur, espérame, Yom Kippur, viene Pesaj. A lo mejor algunos sí están muy perdidos, ¿no? Bueno, yo los entiendo cuando de plano se está bien perdido, ¿no? Pero ya cuando entendemos todo, las 7 citas, el año bíblico, todo, o sea, ¿cómo olvidarlo? Como dice Marifuentes, ¿cómo olvidarlo? No hay motivo. Entonces, a lo que voy es esto. ¿Qué liberación más grande por medio de Yeshua del sistema para venir a celebrar fiesta al Eterno en su tiempo, durante todo el año, incluso Shabbat? ¿Cómo olvidarlo? ¿Verdad? De tal manera que la enseñanza para nosotros aquí es que no podríamos caer en tal estado de decir, no, yo no quiero, o no, esta vez no, o ay, para la otra, o no, mira, ya fui libre, ya soy salvo, ya la gracia lo es todo, ya salvo siempre salvo. Porque también, déjenme decirles que incluso ha habido personas dogmáticas que he llegado a escuchar que dicen esto. Eso ya para qué, eso ya ni sirve, no sé qué, ya somos salvos y son vacaciones y ya estamos libres de todo. Imagínense, o sea, qué cosa, qué pensamiento, ¿no? Porque cuando ya hemos discernido, ya hemos entendido estos Shabbatot, de estas citas, hemos entendido lo que significa y cómo aplica en nuestra vida, ¿cómo olvidarlo? No hay excusa. No hay nada que yo pueda decir, no, es que es más importante otra cosa. No puede ser. Ahora, cuando hablamos del segundo año, también yo quiero decir esto. Por eso les dije, el segundo año es importante, porque ahí reafirmamos, ahí ya lo disfrutamos. No solo, obviamente todos los años, ¿no? Pero cuando venimos al segundo, no sé quién de ustedes ya lo experimentaron. Ya lo disfrutan, ya así le toman el sabor. Pesaj, sus elementos, lo que significa. Porque como dije, cuando salen de Egipto o cuando salimos del sistema, el primero es así como que, ay, ¿qué estoy haciendo? Como que era esclavo, como que la libertad, ¿qué significa? Y panes sin levadura, y mi cuerpo, y mi casa, y mi vida, y mi familia, ¿verdad? Matzot, y Bikurim, y los primeros frutos, la resurrección, todo eso, como que estamos así, trabajando, ¿no? En el tiempo, la profecía, en nuestra vida, en la aplicación espiritual, en todo lo que significa. Pero cuando viene el segundo año, ya podemos discernirlo, decimos, qué rico es Pesaj. El tiempo, la libertad, el servicio, fiesta al Creador, salir del sistema. Ya no hago fiesta litúrgica, ahora ya hago servicio al Eterno a través de la Torah. Entonces, y además hoy día, ¿verdad? Obviamente todo relacionado a Yeshua. Entonces no hay excusa, ¿verdad? Y les digo esto finalmente porque cuando ustedes lleguen a escuchar, lleguen a tener cerca a alguien, a saber, y personas así negativas, ¿saben qué? Olvídense. El Eterno va a tratar con esas personas. Por ahora, nosotros somos los que tenemos que probarnos a nosotros mismos cada Shabbat y cada cita, ¿verdad? Y no con los hermanos, no con los que nos rimos, no en un lugar, sino delante del Eterno, nuestro corazón deseoso y dispuesto. Lo que vamos a ver en el Brit Hadashah, en el libro de los Hechos, como Shaul decía,
voy a celebrar Shavuot, y estamos celebrando pan sin levadura, y estamos en la semana, ¿se acuerdan? Y pasaron una semana, estaban con los días contados y celebrando y contando y preparándose. Debe ser nuestra actitud también, ¿verdad? Yo sé, los hermanos que nos contactan y que nos dicen este tiempo y la fiesta y ahora y vamos a ir, están al día, van al día. Yo creo que dentro del tiempo eterno y todo el significado que hay, tenemos que estar al día. Tenemos que estar al día. Ajá. Algunos ya van para su tercer pesa. Mira, aquí está por ejemplo Jeffrey y Lulú, ¿verdad? Y Anita, ahora les va a tocar allá no, ya les tocó el año pasado también, ¿verdad? En Jalapa, no me acuerdo. Sí, también el año pasado. El primero estuvimos juntos, por cierto, ¿verdad? El primero estuvimos juntos en Huastepec, con Jeffrey y Lulú. Algunos va a ser el segundo, otros va a ser la primera vez. Ya hablaremos también de todo esto, ¿no? Otros ya tenemos algunos años más, por ahí alguien más de 13 años. Porque no creo que de aquí alguien desde que haya nacido, todos venimos de las naciones. Ajá. Bueno, para nosotros ya va a ser el 10º. Para nosotros va a ser el 10º, gracias al Eterno también nos ha permitido. Oscar y Yasmín, 14 años, fíjense. Y no se le debe de perder el sabor, ¿cierto? Al contrario, cada vez es más rico y con la familia, la fe y celebrándole el Creador, sobre todo celebrándole el Creador, celebrándole a Él, gozándonos en Él, en la libertad en la que vivimos a través de Yeshua. Y malos que nos podemos reunir, ¿verdad? Y bueno, que no se nos olvide esto entonces. Número 1, otra vez, en su tiempo, en el tiempo señalado, prepararlo, ¿verdad? Nosotros como hijos de Israel en Yeshua, HaMashiach, el Mesías siendo Israel también, recordar el hecho histórico y recordar la libertad en Mashiach. Número 2, las impurezas físicas, como ya lo hemos hablado antes, no nos detienen. Las impurezas espirituales, tuvimos que haber ya trabajado en ellas. Y si alguno hubiera transgredido, abogado tenemos con el Padre. No hay forma de decir, no, yo no, porque ayer esto o ayer el otro. No, abogado tenemos con el Padre. Pónganse a cuentas a tiempo, ¿verdad? No hay forma y al contrario, hay grandes motivos para citarnos en este tiempo y poder servir al Eterno y vivir un Pesaj más. Ajá. Y librarnos de ser cortados, porque al final de cuentas aquí viene lo importante, ¿verdad? El día que se levante el juez finalmente a juzgar a todas las almas en toda esta edad de las naciones, quien no celebre, que no esté celebrando ahora sí el Pesaj en Yeshua, independientemente de los recordatorios anuales, ¿verdad? Pero que haya hecho de menos, como dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? La sangre del Cordero, la sangre de Mashiach tomada por inmunda. Fíjense nada más lo importante, dice la carta a los Hebreos. Ya no hay más perdón, sino horrendo juicio que va a venir sobre esa persona. Mucha gente puede decir aquí, no, pero pues no he sido castigado, no he sido cortado, sigo vivo, yo hago lo que quiero, vivo en la gracia. Pueden decir lo que sea. Pero no es ahora donde se va a ser juzgado, sino en el día del gran juicio. Horrenda cosa, juicio y hervor. Entonces, eso es obviamente para la gente que esté en anarquía. Ajá, horrenda cosa es caer en manos de Elohim vivo, así es, también dice ahí en la carta a los Hebreos. Pero bueno, ahora también se toca el tema, por supuesto, de los extranjeros. Bueno, la comida, todas las leyes relacionadas a lo que ya hemos visto en Éxodo 12. No vamos a entrar aquí en detalles, ya hemos hablado sobre el asunto de los extranjeros. Dice en el 14, un extranjero habita con vosotros, desea preparar Pesaj para el Eterno. Dice, hará conforme al estatuto de Pesaj, conforme a su decreto. Un solo estatuto habrá para vosotros, tanto para el extranjero como para el nativo del país. El día en que, bueno, antes de ir al 15, el 14. Si un extranjero quiere celebrar Pesaj,
tiene que ser de la misma forma. Y aquí se lanza un mandamiento, un recordatorio para allá afuera, todos los que dicen que son gentiles o la iglesia gentil y que está recordando el Pesaj, la Pascua o la Semana Santa le llaman. No sé qué tienen que estar haciendo o no sé qué cosas están haciendo siguiendo a Roma, siguiendo los días de ellos, sus cálculos de ellos y su Semana Santa. Ellos le llaman Semana Mayor y luego Semana de Pascua. Errores, desde ahí ya comenzamos mal. La Torah dice Pesaj y lo dice Semana de Matzot. Y habla de Bikurim. Entonces, aquí dice, si un extranjero, alguien que no es de Israel y quiere habitar entre Israel, con el Mesías de Israel, con los mandamientos, tiene que hacerlo como lo hace el pueblo de Israel. Es un mandamiento de la misma forma. Hoy día, aunque no se hace el Corbán como se hacía en la antigüedad, se hace el memorial con los elementos, entonces se tiene que hacer de la misma forma. Nada que lo que dijo Roma, no, se tiene que hacer como entonces el pueblo de Israel lo hizo en su tiempo. Hoy día, aunque es recordatorio, se tiene que hacer igual. ¿Por qué Roma tuvo que poner esos días y contar diferente y hacer lo que ellos quieran? Y ya saben, ya hablaremos de todas las locuras que hacen, ¿verdad? Que el Vía Cruz y que no sé qué, y que la, ¿cómo se llama? Transubstanciación y no sé cuántas cosas. Todo eso es herejía. Lo siento, pero es herejía, eso no está en la Escritura. Entonces, si un extranjero dice que ya vino a ser parte de Israel y más por medio del Mesías, tiene que tener los elementos que dice la Torah y tiene que hacerse en su tiempo y tiene que ser la forma que el Eterno lo ha ordenado al judío primeramente y luego al gentil, pero ambos, un estatuto para ambos igual. Hay que sacar, así es, hay que salir de Babilonia, hay que sacar Babilonia de ahí. Entonces aquí está muy claro también, y otra vez, como lo dice en Éxodo 12, un solo decreto, un solo estatuto para ambos. Qué hermoso sería, imagínense, que todo el mundo cristiano, que es católico igual, es lo mismo, finalmente, aunque los cristianos dicen que no son católicos, que no están bajo el mandamiento, el estatuto de Roma y todo eso, es lo mismo. Ustedes van a ver a los cristianos celebrando la transubstanciación o la Semana Santa o como le llaman, los mismos días que Roma. Ustedes, y eso los hace ser católicos romanos. Aunque digan que son independientes. Lo siento y no es una ofensa y no se me levanten aquí, ¿verdad? Humillando y diciendo cosas que no, lo siento. Pero si hacen Semana Santa y esos días como el Vaticano, son católicos. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero sin embargo, si hablan de Pesaj y hablan del tiempo, ¿verdad? Y hablan de los elementos y todo lo que... Entonces, eso es Pesaj y Matzot. En la Biblia nunca aparece Semana Mayor o Semana Santa y Semana de Pascua, no. Pascua, Pesaj es un día y después viene Matzot. Entonces, bueno, ya saben, ya hablaremos un poquito más de eso. Bueno... Entonces el 14, ahí está un estatuto para ambos. Dice Abraham, yo celebraba la transubstanciación. Pues yo creo que todos celebramos eso, ¿no? Digo, una u otra forma en el catolicismo o en las sectas estas de Roma, puras cosas raras, a veces hasta pan Bimbo. Allá en la iglesia calvinista nos llegaron un día a dar a pan Bimbo, imagínense. Perdón, ya hice el comercial, ¿verdad? Acaba de morir, por cierto, el fundador de esta marca aquí en México y... todo el daño que están haciendo a la población con estos panes tan malos, ¿verdad? Tan malos, malísimos, panes extra blancos. Pero eso nos llegaron a dar, imagínense, en una Semana Santa ahí en las iglesias calvinistas, con un poco de jugo de no sé de qué, ¿verdad? Eso es la otra marca, ya saben. Entonces, con un frutzi, dice por acá. Bueno, etcétera, yo no sé qué usaban, pero... y independientemente, ¿verdad? Yo sé que a veces la gente lo hace a lo mejor con ignorancia y con buen corazón, lo que sea, buenas intenciones, pero eso no significa la obediencia al Eterno. Entonces, por otro lado, los elementos, ya hablaremos de ello, pero entendemos la importancia de cómo funcionan los elementos, por qué se usan, ¿verdad? Cómo los podemos usar
que usamos hoy día, pero sobre todo pues el contexto verdadero espiritual de Pesaj. Ajá. Y bueno, 14 entonces, y ahí termina esta primera parte, ¿verdad? Que tiene que ver con el recordatorio de Pesaj. Ajá. Ahora vamos a ver esta otra parte de Números 9, sobre el santuario, sobre la nube. Esto es impresionante, y eso tiene que ver también, esto también tiene que ver con lo que acabamos de leer. La nube. La nube significa la manifestación del Eterno en el pueblo de Israel y la voluntad, la obediencia a su voluntad, la obediencia, la sumisión a Él. Y a veces esta palabra como que va al mundo a sumisión, así como que estar sumisos a, porque el mundo quiere rebelarse, el mundo quiere anarquía, quiere cada quien hacer lo que quiera, lo que se le da su regalada gana, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver cómo el pueblo de Israel estaba rendido delante del Eterno. Y al menos así comenzaron haciéndolo en Números 9:15 en adelante, aunque después vemos obviamente que no significa que la voluntad del Eterno cambie la voluntad del ser humano. Fíjense nada más qué cosa más tremenda. No significa que la voluntad del Eterno cambie la voluntad que se le ha dado al hombre. Esto es de las cosas que parecen contradictorias, pero es, podríamos decir, la cualidad más justa que el Creador le ha dado al ser humano, que pueda decidir, que no esté obligado, que no esté programado, que no sea un robot, que no esté bajo amenaza de algo, nada más por nada más, ¿verdad? Sino que el ser humano elija específicamente, ¿verdad? Si le va a servir al Eterno, se va a mover en su voluntad. Y si no, lo va a demostrar también. Y la nube, cuando veamos aquí de esto, ya lo habíamos estudiado antes en Éxodo 40, por cierto, va a manifestar aquí la voluntad del Eterno. La nube hoy día, ¿qué es la nube para nosotros? ¿Qué es esta nube? ¿Se acuerdan? Esta manifestación es el Ruach HaKodesh, es el aliento santo. Yeshua lo dijo en algún momento, ¿verdad? Cuando estaba hablando con Nicodemus, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo? Los que son nacidos del Ruach, dice, son como el viento. Y es el Ruach también. No saben el viento dónde viene, dónde sopla y hacia dónde va. No sabemos especialmente la voluntad del Creador, y es por eso que aquí entra algo muy delicado, y ahorita vamos a hablar de esto. Cuando la voluntad del ser humano está buscando una respuesta bíblica para su voluntad y no la voluntad del Eterno. Muy comúnmente pasa, y esto lo hemos escuchado nosotros muchas veces, y muchas personas, bueno, no hablando de multitudes, ¿verdad? Pero sí personas que se acercan a aparentemente a pedir un consejo, pero no, lo que buscan, por ejemplo, es un soporte bíblico que podamos tergiversar para poder secundar sus deseos, su voluntad, y no la nube del Eterno que le va a guiar. Y lo hemos comentado a veces con algunos hermanos, ¿no? Cuando vienen personas y preguntan, no sé, por cosas muy comunes, que, ¿verdad, hermano, que puedo hacer esto y esto y esto? Le decimos, bueno, la palabra no dice así, la palabra dice así. Y ya como no escuchan lo que quieren ellos realizar, esos hermanos que son falsos apóstoles y que son herejes y que no sé qué y no sé cuánto, y empiezan a tirar y empiezan a hacer cualquier cantidad de murmuraciones y de todo lo que sea, ¿no? Y van con otros, ¿verdad? Y van con otras personas y les dicen lo que ellos quieren hacer, su propia voluntad. Este hermano sí es profeta del Altísimo, sí tiene toda la palabra de revelación y la verdad, sí, y así, igual, el pueblo de Israel lo mismo, ¿no? Pero vean, desde aquí está manifestado esa soberanía del Eterno, esa voluntad del Padre, ¿verdad? En contra de la voluntad del hombre. Cuando la nube se levantaba, y ahorita vamos a ver los detalles, el pueblo de Israel tenía que decir, vámonos, porque el Eterno quiere.
No podía decir el pueblo de Israel, oye nube, espérate otros días más, ¿no? O sabes que yo me quedo aquí, ahí te alcanzo luego. Eso no pasa, eso no podía pasar. Verso 15, vean lo que dice. El día en que el Mishkan fue levantado, la nube cubrió la tienda por encima de la tienda del testimonio. Ahí está. Y desde la tarde hasta la mañana hubo sobre la tienda como una apariencia de fuego. Como una apariencia de fuego. Ese es el fuego el eterno que estaba alumbrando. Y no se consumía nadie, pero alumbraba. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y una apariencia de fuego de noche. Cada vez que la nube era alzada sobre el Mishkan, los Bené Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, ahí los hijos de Israel acampaban. ¿Se imaginan esta cosa tan hermosa, tan preciosa? Ahora, ya hemos hablado antes, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel estaba habitando en cabañas, iban de lugar en lugar. Al final vamos a ver los 42 lugares que anduvieron, pero también vamos a ver y recordamos que los Leviim, ¿se acuerdan? Los Leviim recibieron toros, recibieron varas, recibieron entre las tres familias de Leví, quién cargaba qué, quién ponía qué, quién, todo este asunto, ¿verdad? Entonces, para ellos era simplemente, oye, la nube se está moviendo, va para arriba, quiere decir que nos preparemos, y cada uno hacía su oficio. Los que las estacas, las cuerdas, las telas, las pieles, las basas, todo, órale. Los encargados de los utensilios, ¿verdad? Del oro, de la menorá, todo, rápido. Yo no sé en cuánto tiempo les llevaba esto, pero ¿se acuerdan cuántos levitas eran participando de 20 años para arriba? Creo que 22,000, ¿no? O no me acuerdo si 22,000 incluía los de un mes, pero eran bastantes como para que el santuario, no sé, pienso yo, en un par de horas ya estaba todo arregladito para el viaje. No sé, es un cálculo, ¿no? Posiblemente no, posiblemente eran 5 horas, o posiblemente en 1 hora ya estaba, pero sí, listísimo para moverse. Y es que no era de que, oigan, la próxima semana salimos, ¿no? Simplemente la nube se movía y quiere decir, ahí está la orden. Y todos a moverse. Sí, tenía que haber eficiencia, así es. Ok, 22,000, incluidos los de un mes. A ver si alguien por ahí tiene el detalle y se acuerda dónde está la parte donde eran los de 20 años para arriba. Sería interesante ver. Pero de todos modos, imagínense un Mishkan, ¿verdad?, que levantaron con todos esos utensilios, y con todos sus levitas, por supuesto que en un momento ya lo tenían preparado. Entonces vean lo que dice. Vamos a ver. Verso 16. Así sucedía continuamente, la nube lo cubría de día y una apariencia de fuego de noche. Cada vez que la nube era alzada sobre el santuario, el Mishkan, los Bené Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, y los hijos de Israel acampaban. Al mandato de el Eterno, al mandato del Eterno, ni siquiera ahí usaba a Moisés. Al mandato del Eterno los Bené Israel partían, y al mandato del Eterno acampaban. Mientras la nube permanecía sobre el Mishkan, ellos permanecían en el campamento. Cuando la nube continuaba sobre el Mishkan muchos días, los hijos de Israel guardaban la observancia del Eterno y no partían. Otras veces la nube permanecía sobre el Mishkan cierto número de días. Al mandato del Eterno acampaban y al mandato del Eterno partían. A veces la nube permanecía solo de la tarde, fíjense nada más. A veces la nube permanecía solo de la tarde hasta la mañana. Y alzada la nube por la mañana, ellos partían. O sea, muy de mañana, apenas cuando amanecía, se levantaba la nube y ellos ya veían, ahora sí es hora de partir y a recoger todo, ¿verdad? A envolver y a guardar y a subir. O bien quedaba un día, fíjense,
y una noche, pero en cuanto era alzada la nube, ellos partían. Bien fueran 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se demoraba sobre el Mishkan, reposando sobre él, los hijos de Israel permanecían acampados y no marchaban, pero en cuanto ella era alzada, ellos partían. Solamente por orden del Eterno acampaban y solamente por orden del Eterno partían, guardando lo dispuesto por el Eterno según el mandato del Eterno transmitido por Moisés. Qué interesante. A ver, pregunta. Y aquí yo creo que antes de preguntar ya estamos pensando, ¿verdad? Porque todos tenemos la misma humanidad. Fíjense la forma que el Eterno nos hace cambiar y renovar nuestra mente. Porque si pensáramos de forma humana, de forma carnal, de forma, ¿verdad?, de la gente allá afuera, fíjense nada más. A ver, aquí está el dato, números 448, gracias, llegó 8580, ahí está, 8580, entonces, de 20 para arriba. Gracias, Yasmín. Imagínense 8000 levitas ahí alrededor del santo. Yo creo que a lo mejor al 80% le decían háganse a un lado porque, como decimos hoy día, ¿verdad? Como dice, hay un dicho que es, si no ayudes, no estorbes, ¿verdad? Se me hacen demasiado, aún así 8500 en el Mishkan haciendo 1000 cosas. A lo mejor nada más con 500 era suficiente para desmantelar y órale. Pero bueno, ahí está, son suficientes, son bastantes, es decir, en cualquier momento. Pero iba a hacer una pregunta, piensen por un momento, ¿verdad? Acaban de llegar, ponen otra vez el santuario, ponen las estacas, todo amarran las basas, las pieles, rápido, pasa el primer día y el segundo día se levanta la nube. Fíjense la mentalidad de los levitas que tenían que tener. ¿Qué mentalidad sería esta? Solamente obedecer. Solamente obedecer. Y no solamente obedecer. Lo vamos a ver más adelante en Deuteronomio. ¿Obedecer qué? Porque una cosa es obedecer por obedecer, otra, ay, bueno, pues ahora sí, vamos, ni modo, ya nos toca, ¿no? Dice en Deuteronomio, obedecer con alegría. Obedecer con alegría. Qué hermoso, ¿no? Y fíjense que esto, así es gozoso. Esto no es como para decir, wow, aquella época y bueno, ya no estoy, qué bueno que no estoy. Esto también es ahora. ¿Cuántos llegamos a Shabbat con alegría? A las fiestas. Dice, leí por ahí hace varios años, la tradición judía, un rabino dice así, vean, ¿cuáles son los requisitos para celebrar Pesaj? Dice él, no importan tantos requisitos, dice, con quien alguien esté deseoso de celebrar y esté contando los días, dice, ese puede celebrar Pesaj. Lo dice de una forma filosófica, por supuesto, ¿no? Yo sé que significa mucho y sí el Eterno nos pide demasiado, pero el simple hecho de contar los días y decir falta esto y falta una semana y estar así gozosos, así eran los levitas, que aunque estuvieron 2 días y se levantaba la nube, tenían que estar gozosos. Esta es la verdadera actitud que tiene el verdadero servidor del Eterno. Sin reproches, sin negatividad, sin ay, qué flojera, y sin ay, otra vez, sin ay, y otra vez, y por qué otra. No, eso es del mundo, eso, bueno, ahora ni siquiera el mundo, bueno, ya dijimos hace rato, para las fiestas paganas, ahí el mundo está madrugando, está echándole todos los kilos, todo, pero dile de las festividades y no, apatía, mal humor, negatividad. Bueno,
así es el mundo, ¿a poco no? Díganle al mundo de las fiestas del Eterno, de Shabbat, y no, ay, qué flojera, ay, ¿por qué yo otra vez? Así es el mundo. La mejor forma de saber si estamos sirviendo al Eterno, así es como dice Abraham, que sea delicioso. Yo me acuerdo, y muchos lo dicen cuando comenzamos, acaba de pasar Shabbat, ya queremos que sea otra vez Shabbat, y así estamos cada Shabbat. Acaba de pasar Shabbat, y ya quiero otra vez que sea Shabbat, porque es delicioso, porque nos damos el tiempo, porque nos detenemos, porque disfrutamos de la palabra, porque a veces disfrutamos de los hermanos, porque nos gozamos, porque tenemos una cena especial, porque tenemos algo preparado de especial, rico. O aunque no, o el que ayuna porque va a ayunar, o el que disfruta porque va a disfrutar, o el que se goza, el que va a cantar porque tiene tiempo para gozarse y danzar, todo eso es delicioso. Esos son los verdaderos ministros levitas del día de hoy en Yeshua, los verdaderos ministros que sirven por eso Yeshua dijo, el Eterno está buscando servidores que le sirvan verdaderamente en su Torah, es decir, con espíritu en verdad quiere decir, ¿se acuerdan? Hablamos de espíritu en verdad, el Ruach, que tiene que ver en un sentido con la disposición, ¿verdad? Toda la intención bien puesta y de forma verdadera. Él no está buscando gente forzada, gente que esté negativa, gente que esté renegando y otra vez y que no sé qué. Eso, vámonos para afuera. Eso no es servicio. Ajá. O criticando, ¿verdad? O enojados, o con caras largas, o todas esas cosas, ¿no? El servicio para el Eterno aquí está y es una realidad. En los días que Él señaló en andar en sus mandamientos, y eso se hace, y eso se debe hacer con alegría. Y eso es lo que importa para el Eterno. De hecho, quiero recordar, a ver si alguien me ayuda a buscar ese texto de Deuteronomio donde dice que se debe servir con alegría. Ahorita no lo ubico, no sé si es por la versión. Si alguien lo encuentra, por favor, póngalo por ahí en el chat para recordar ese texto exactamente. Es San Devarim, Sefer Devarim. Porque dice, por cuanto no me serviste con alegría, algo así, de hecho. Tiene que ver con la actitud después que fue contraria. Que ya sí servían, pero ya no servían con alegría. Y aquí va otra parte. El segundo año, como dije al principio, es importante, pero el tercero, el cuarto, el quinto, el último que llevemos, los que llevemos, el número de pesas que llevemos, de pesajim que llevemos, tiene que ser la misma actitud, incluso mejor, con más alegría, en vez de que vaya disminuyendo la alegría. Gracias, mi esposa está de Deuteronomio 28:47. Es un reclamo que el Eterno, ¿verdad?, le hace al pueblo de Israel. Dice, por cuanto no serviste al Eterno tu Elohim con alegría y con gozo de corazón, cuando abundaba todo, servirás a tus enemigos que el Eterno enviará contra ti en medio del hambre, de la sed y de la desnudez y de la penuria total, y pondrán sobre tu cuello un yugo de hierro hasta que ya bueno, está incompleto ahí, pero el contexto, hasta que te aniquile. Cuando viene en Deuteronomio, en Devarim, las palabras que se repiten, y viene la profecía sobre el juicio para Israel, fíjense, uno de los castigos, o más bien el castigo que iba a venir, es por una de estas situaciones, que dejaron de servir al Eterno con alegría, con gozo, con satisfacción, con empeño, ¿verdad?, con dedicación. Y esto es, yo creo que de las cosas más severas, ¿verdad?, que puede pasar al ser humano. Porque igual el ser humano puede servir y ustedes pueden estar cada Shabbat y cada fiesta ahí puntuales y todo y listo y lo que sea, pero no hay alegría. Eso no sirve. Mejor ni vayan. De hecho, hasta nuestros padres, ¿verdad?, cuando, ¿verdad?, no sé, nos llevaban con los familiares, ¿verdad?, y ahí vamos nosotros con las caras largas. Yo no quería venir, pues mejor ni hubieras venido, ¿verdad?
Así, mejor no hubieras, ¿para qué vienes? Si vienes así de malas. Incluso hay jóvenes que van a sus iglesias y los llevan, no van, los llevan y los forzan. ¿Por qué? Porque no les enseñan el servicio al Eterno, en el cual Él, ¿verdad?, se alegra y Él se contenta. Y uno es alegre. Ajá. Entonces, importante es recordar esto, ¿verdad? Ahí está, que es una de las cosas que el pueblo de Israel también sufrió y que nos enseña hasta el día de hoy, ¿verdad?, que nosotros también podemos sufrir. Independientemente es el segundo año, el año que nos toque a nosotros, sea el tercero, el cuarto, quinto, 6, 10, el 13, el 14, no tiene que acabarse la alegría, no tiene que acabarse el gozo, la gratitud, la bendición, ¿verdad? No tiene que acabarse el servicio con alegría. Entonces, ahora, por supuesto, la voluntad del Padre tiene que producir en nosotros alegría, gozo. Piensen por un momento, trasládense al desierto como si fuesen levitas y han sido seleccionados por el Eterno por el celo que mostraron al no participar en idolatría, a juzgar el pecado de Israel, y son consagrados para el ministerio y se nos delegan cosas que hacer, cargar y todo esto, y han pasado horas para instalar el santuario y de pronto vámonos, y de pronto en 2 días ya instalamos y al tercero tenemos que irnos. Es mi servicio y lo hago con alegría y con gozo. Hoy día, ¿cómo es? Es la Torá. Mandamientos, no es porque lo tenga que hacer, no, es por gratitud, como lo hemos dicho muchas veces y se lo seguimos explicando a mucha gente en la teología que no entiende. Cuando venimos a Shabbat, cuando venimos a las citas, cuando venimos a la Torá, todos estos mandamientos, no los hacemos porque queremos ganarnos algo, no los hacemos porque queremos recibir del Eterno algo, no los hacemos por conveniencia, no los hacemos porque tengo que hacerlo. Todo esto lo hago con alegría porque estoy agradecido por la salvación tan grande que he recibido. Es algo que todavía mucha gente allá afuera no entiende. Que cuando le hablamos de Shabbat, de Torah, de fiestas, y creen que estamos obligados a eso porque estamos bajo la ley. No, somos libres en Yeshua, pero hacemos esto por gratitud al Creador, ¿verdad? Porque así demostramos finalmente, ¿verdad?, que hemos sido redimidos y estamos agradecidos. Y la gratitud produce alegría. Así de sencillo. ¿Sí o no? Cuando hay gratitud, hay alegría. Cuando ustedes han recibido algo y su gratitud produzca enojo. Pregunta, ¿cuándo alguien ha recibido algo y su gratitud que sale de su corazón produce enojo? Nunca. Es una cosa extraña, no concuerda, al contrario, la gratitud produce alegría. ¡Ay, gracias! ¡Wow, gracias! Me haces alegre, me haces sonreír. Hasta me haces sacar lágrimas de mis ojos de la alegría, de la emoción. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tiene que salir de nuestras vidas cuando cumplimos esta función como levitas en el sacerdocio y reinado que estamos delante de Yeshua, sirviendo con gozo y gratitud, con alegría, servidores que le sirven de forma verdadera y con una actitud correcta. Eso es. Salmo 100, verso 2. Servid a Elohim con alegría, venid delante de su presencia con regocijo. Ahí está. ¿Qué les parece? Pregunta Sara, entonces no debemos obligar, dice, a nuestros hijos a observar las festividades, por ejemplo. Pregunta aquí, es una pregunta que muchas veces se hacen los padres y que tiene que implicar algo.
los padres cumplen una función en los hijos, obviamente, dentro de su tiempo. Ajá. Porque a los hijos los instruimos. No es de que, bueno, no puedo obligarlo, por ejemplo, los que tenemos hijos con edad, minoría de edad, no es de que los estemos obligando, los estamos instruyendo. Obviamente también a veces depende mucho cuándo se comienza a instruir a los niños, ¿no? Digo, hay padres que ya comienzan grandes y que es muy difícil instruirlos, y que obviamente, aunque son menores, de una u otra forma se les obliga. Pero dentro de la edad a veces se cumple un motivo así. En el caso de los que tienen hijos menores, muy chicos, y está la instrucción, no es algo de que se les obligue. La obligación del padre es instruirlos, pero instruirlos de forma correcta para que puedan aprender a servir, no para que se introduzcan en un sistema religioso, sino para que aprendan a servir en la instrucción. Ajá. Obviamente cuando ya los hijos son mayores y ya definitivamente se han despegado, obviamente a nadie se le puede obligar, y obviamente no podemos traer a los hijos y obligarlos de esa forma, porque no es un servicio, ahí están siendo sometidos, ¿no? El punto importante, así es por supuesto, Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino, quiere decir desde chicos los vamos instruyendo. No es obligación, es instrucción para que aprendan a servir. Ajá. Cuando ya son mayores, entonces ya no se van a apartar del camino. Cuando se acaba de entrar a la fe y hay adolescentes, regularmente esa edad es muy difícil. Obviamente se les puede instruir, pero sí no se les puede obligar, ¿verdad? A hacer algo que en ese momento están rechazando, están despreciando. Porque puede ser piedra de tropiezo para ellos. Lo mejor es enseñarles con el testimonio. Enseñarles con el testimonio. Cuando nosotros lo hacemos y lo hacemos con alegría y con gozo y le damos un propósito, los demás lo pueden ver. Los demás los ven y entonces tiene que nacer de ellos. Ajá. Entonces tanto depende como el tiempo que ha habido instrucción, la edad de ellos, ¿verdad? Muchas cosas. Porque a veces también en las parejas, por ejemplo, está el cónyuge que es incrédulo, ¿verdad? O incrédula, dependiendo, y a veces eso dificulta las cosas. A veces dificulta, ¿no? Y hay una balanza y hay una lucha constante. Entonces, en esos casos depende mucho, ¿verdad? El cónyuge, y depende también a veces el carácter, en este caso ya del joven o del adolescente, ¿no? El temperamento, ¿no? A veces temperamento, a veces ya es carácter. Ajá. Bueno, por ejemplo, dice Luis Rivera, por ejemplo, yo mismo me obligo a obedecer la Torah. Está Luis Rivera, ¿no? Está diciendo, yo tengo que. Pero, obviamente, cuando hay alguna lucha, por ejemplo, en el caso, ¿no? Pero por otro lado tiene que nacer, ¿no? Tiene que ser un servicio real. Uh-huh. Bueno, entonces finalmente aquí vemos, y por otro lado, obviamente, una cosa es, por eso dije al principio, algo que el Padre no puede cambiar es la voluntad que nos ha dado a nosotros de decidir. Pero, sin embargo, Él muestra su voluntad y nosotros tenemos que llevar a cabo su voluntad. Uh-huh. Entonces, dice aquí que la nube se levantaba. Eso significa la voluntad. Por otro lado, estamos mencionando entonces, ¿verdad?, que hoy día, ¿cuál es nuestra nube? Hoy día, ¿cómo se manifiesta esa nube? A ver, hoy día, ¿cómo se manifiesta esta nube? Bueno, la voluntad del Padre, ¿en dónde está manifestada? Podríamos decirlo. ¿En dónde comienza manifestándose? Comienza manifestándose en la Torah. Número 1. Cuando Yeshua viene y dice que iba a venir el Ruach HaKodesh, ¿qué dice que el Ruach HaKodesh iba a hacer? Lo mismo, iba a sumarse para llevarnos a toda verdad. Y la verdad la encontramos en la Torah, la encontramos en la instrucción de Yeshua también. Entonces el Ruach HaKodesh también se manifiesta como la voluntad del Padre, y es como la nube que se une a la Torah, que son las dos columnas que nos llevan a hacer la voluntad del Padre. Esto es lo más grandioso que tenemos al día de hoy, los dos testimonios también, ¿verdad? La Torah escrita y la Torah hablada. Yeshua también es la nube.
ahí se manifiesta la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos hoy día? Y bueno, por eso a veces cuando personas se acercan y dicen, bueno, la Torah dice así, la Torah dice asado, la instrucción de Yeshua sobre este tema, sobre el otro tema, sobre aquel tema, sobre muchos temas. Así es como está escrito, es la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo manifestamos nosotros en este tiempo? Haciendo su voluntad, cumpliendo. Muchas veces, a la voluntad de... O me acuerdo, ¿verdad?, cuando mi esposa me comentaba su testimonio, que estaba en la iglesia, en una iglesia pentecostal, ¿no? Y las personas que ya se sentían, que ya eran muy espirituales y todo esto, ¿verdad?, y echaban espuma y hablaban lenguas y todas estas cosas, pues sentían las muy espirituales y según ya habían discernido la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces llegaban con mi esposa y le decían, es que tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Así como que yo sí la sé, yo te voy a decir, yo te voy a encaminar por la voluntad, yo te voy a decir qué vas a hacer, y puras de esas, ya saben, ¿no? Pero cuando vamos a la Escritura vemos qué cosa, ¿no? ¿Cómo un hombre puede decir la voluntad del Padre si la voluntad del Padre está escrita en su Torah y está hablada en la boca de Yeshua y manifestada en el Ruach HaKodesh para que vayamos justamente a la palabra de verdad? Ahí está la voluntad del Padre. No tengo que esperar a alguien que dice que echa espuma y habla lenguas para que me diga la voluntad del Padre, porque me va a decir la voluntad de sus padres, o de su padre el diablo, ¿no? O de los padres de la iglesia, o yo qué sé. Pues la voluntad del Padre es una y única, está en la Torah, en la Torah hablada y en la Torah de Yeshua, pues hablada por la boca de Yeshua. Y así es, como dice aquí mi esposa, los que no sabían eran ellos, porque no obedecían la Dabar, ellos obedecían más bien pues la liturgia o lo que les decían. Entonces, importante es ver, y aquí, que el pueblo de Israel y los levitas, tanto los que servían como los que seguían, se movían, como dice aquí otra vez. Voy a leer otra vez esto último. 9, 22 y 23, bien fueran 2 días, 1 mes o 1 año, mientras la nube se demoraba sobre el santuario, reposando sobre él, los hijos de Israel permanecían acampados y no marchaban. Pero en cuanto ella era alzada, ellos partían. Por orden del Eterno acampaban y por orden del Eterno partían, guardando lo dispuesto por el Eterno según el mandato del Eterno transmitido por Moisés. Solamente por orden del Eterno acampaban, solamente por orden del Eterno partían. Y así vamos nosotros también, moviéndonos en su voluntad y creciendo y avanzando, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Cuál tierra prometida? La esperanza en Mashiach, la nueva creación, y para poder ser introducidos, porque más adelante vamos a ver finalmente que esa es la meta. La meta de seguir la voluntad del Padre es esto: no desviándonos en la voluntad de los hombres, no desviándonos a la voluntad de las religiones, de las denominaciones, de las doctrinas, de la filosofía, todo lo que hay, porque allá afuera hay de todo. Y nos ha tocado a nosotros, nos ha tocado ver cómo la gente, creyentes, unos se regresan al romanismo, otros se van al judaísmo y niegan a Yeshua, otros se van a agnosticismos, otros a un montón de doctrinas. Y otros ya no tienen esperanza, y otros ya pasó todo, y otros ya no hay nada, y otros ya no hay esperanza de nada, y otros pueden seguir la vida y no pasa nada, y otros ya pueden vivir como sea, y hasta marcándose el cuerpo y lo que sea, pero no, hay que seguir avanzando y siguiendo la voluntad del Padre para alcanzar la promesa eterna. Ahí está. Entonces, vemos pues que el pueblo de Israel finalmente veía, entendía, conocía cuando la voluntad del Padre se manifestaba y cuando ellos tenían que proseguir a la meta. Y la meta para ellos era la tierra prometida, la tierra física. Y más adelante vamos a ver qué es lo que continúa en su caminar, porque
esto estaba preparado para que en unos meses o incluso en semanas la nube los llevara hasta la tierra prometida y los introdujera en la tierra prometida. Pero ya vamos a ver más adelante, fíjense, cómo la desobediencia causa entonces estragos en el camino a la tierra prometida. Estragos en el camino a la tierra prometida. Bueno, ponen por acá 1 Corintios 9:27, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo venga a ser descualificado, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. Ahí está hablando de los que desobedecieron el camino de justicia, que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Se dan cuenta? La voluntad del ser humano, sí, puede imperar en su vida hasta que se someten a la voluntad del Padre. Lo que está diciendo Shaul de Tarso también. Yo mismo me tengo que someter, yo mismo tengo que esforzarme, ¿verdad? Como puso Luis Rivera, y yo, dice, me obligo y me niego a mí mismo. Es la lucha, por supuesto, en la carne, ¿no? Pero se manifiesta también, el Ruach HaKodesh para eso vino, ¿verdad? Para guiarnos a toda verdad. Es el auxiliador. Por eso también en algunas versiones se dice, vendrá el auxiliador, el sustituto, el auxiliador. Hay unas versiones que es el consolador, pero la palabra correcta es el sustituto auxiliador, el que nos va a auxiliar, el que nos va a hacer fuerte y a completar esta voluntad que cambie y me transforme, para que entonces no esté luchando con esta carne. Por eso Shaul, y más adelante vamos a hablar, mañana vamos a comentar estos temas, Shaul habla en una parte donde dice, ¿verdad? El pecado, nuestra vida es el pecado, ha muerto, ese pecado ya ha muerto, dice. Y entonces ya somos libres, ya no hay nada que nos retenga, ya somos libres para seguir a la vida, para seguir al servicio, para seguir al Eterno a través del Mesías, para servirle a Él. Bueno, y agrega también acá Luis Rivera, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Elohim de Shalom los santifique por completo, que toda su persona, ruach y vida y cuerpo se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Maestro Yeshua, el Mashiach, el cual los llama, es fiel y él lo logrará. Ahí está. Os santifique por completo, que toda su persona, espíritu, vida y cuerpo se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Maestro Yeshua. ¿Se dan cuenta? Ahí está, el Ruach HaKodesh justamente está haciendo eso, ¿verdad? Que todo nuestro ser se conserve así y esté sirviendo, que no entre en rebeldía, que no entre en ya no quiero, en desánimo, en desesperanza y todo eso, sino que se mantenga ahí como una llama ardiendo, ¿verdad? Hasta aquel día. Y bueno, ahí está entonces esta parte del libro de Números, dos cosas importantes. El servicio, hemos sido libres y confirmar cada año y acercarnos con alegría. Y número 2, bajo la voluntad del Todopoderoso, no del Vaticano, no de Roma, no de las religiones, no de las denominaciones, no de la filosofía, sino bajo la voluntad del Todopoderoso, en el cual somos guiados por el Ruach HaKodesh, la instrucción de Yeshua también, hacia la verdad que es la Torah, para vivir una vida agradable e irreprensible, como dice aquí 1 Tesalonicenses 5:23, nos conservemos irreprensibles para aquel día. Amén. Amén.